Bienvenidos a la primera clase del curso de Patología Clínica. El primer tema que vamos a ver es la respuesta celular al estrés. Y la primera clase se trata sobre los mecanismos de adaptación, que en esa clase vamos a ver ciertos mecanismos que son bastante regulados. Entonces, en la siguiente clase vamos a agregar algunos mecanismos que son un poquito más complejos. Así que, como introducción, recuerda que el cuerpo normalmente está en homeostasis, o vamos a partir en el estudio de patología de la homeostasis. Y vamos a estudiar qué pasa cuando se pierde la homeostasis o ese equilibrio. ¿Ok? Entonces, quiero que pensemos que todo está funcionando en el cuerpo bajo cierto estrés fisiológico. Es decir, las células, por ejemplo, están respondiendo a hormonas, consideramos eso como un estrés, o estamos respondiendo a estímulos del exterior, que serían un estrés, o están respondiendo a presión, por ejemplo, si estás sosteniendo o si estás parado sobre el piso, tus pies tienen presión sobre el piso, entonces eso es un estrés. Lo que quiero que sepas aquí entonces es que partimos en el estudio de las patologías desde el estado de estrés fisiológico, un estrés normal. Y también podríamos considerar, o ya médicamente hablando, consideramos estrés fisiológico, por ejemplo, dos situaciones importantes como el ejercicio y el embarazo, que son ciertos tipos de estrés impuestos sobre el cuerpo, pero que el cuerpo humano está preparado para solventar este estrés. Y el problema viene cuando tenemos ciertos tipos de estrés que son estrés patológico. Y estos tipos de estrés van a tener que ver con problemas que ocurren que no pueden estar controlados correctamente. Por ejemplo, un traumatismo, por ejemplo, si te quemas, es un estrés patológico. Si un grupo de células tiene una mutación, por ejemplo, que las puede llevar a causar un cáncer, ese sería también un tipo de estrés patológico. Así que hay diferentes tipos de estrés patológico. Vamos a ir mencionando esto a continuación. Y entonces los aparatos y sistemas involucrados frente a este estrés patológico están adaptados para o van a responder a este estrés patológico con ciertas adaptaciones. Y esas adaptaciones pueden ser con el cambio en tamaño de las células, en el número de las células, en el fenotipo de las células, en la actividad metabólica o en las funciones específicas de esta célula. Y las adaptaciones que tenemos y que se van a mencionar en las siguientes clases son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, que son las formas en que las células o los tejidos responden a estos estreses. Así que en tu libro, específicamente hablando, te van a hablar primero de qué pasa cuando tienes daño a las células. Pero aquí vamos a hablar primero de la adaptación. Quiero que pensemos primero qué va a pasar si este estrés no causa daño grave y entonces las células no van a morir, sino que se van a adaptar. Entonces, lo siguiente es que quiero que pensemos en dos caminos. Cuando una célula está bajo cierto estrés, o un grupo de células, un tejido está bajo cierto estrés, hay dos caminos que puede seguir esto. En primer lugar, las células pueden adaptarse y tener un cambio de los que vemos aquí, o bien pueden morir, que sería ya lo que vamos a ver en las siguientes clases, que son necrosis y también la apoptosis. Pero bueno, entonces quiero que pensemos en estos dos caminos. O bien la célula se adapta o bien la célula muere. Y esto va a depender de el estrés que le pongamos a este grupo de células. Puede ser un estrés un poquito, digamos, crónico y no tan intenso, que la célula tiene tiempo de adaptarse, o bien si es un estrés bastante intenso y bastante rápido, la célula entonces puede sufrir cambios que son irreversibles y que la va a llevar a sufrir la muerte. Pero entonces vamos a pensar primero en cuando la célula sufre un estrés al cual puede adaptarse. Entonces vamos a hablar primero de las adaptaciones por crecimiento del tejido o crecimiento tisular. Tenemos dos, la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia básicamente se está refiriendo al aumento en el tamaño de las células.
Cuando las células ganan tamaño es hipertrofia. La hiperplasia nos hace referencia a que aumenta el número de células. Cuando las células aumentan en el tejido, eso es hiperplasia. Entonces, primero hablemos de hipertrofia. Hipertrofia, entonces, como mencioné, es el aumento en el tamaño de las células en respuesta a un estrés que provoca un aumento en el tamaño de un órgano. Pensemos si el ejemplo clásico aquí va a ser el músculo del corazón. Si te acuerdas de fisiología, sabemos que cuando hay estados que aumentan la poscarga, el tejido miocárdico tiende a sufrir hipertrofia. Y entonces aumenta el tamaño de las células. ¿Y cómo pasa esto? Pues hay aumento en la expresión de ciertos genes que inducen y aumenta, la síntesis de proteínas, y esto entonces nos va a aumentar la producción de orgánulos dentro de las células, también la síntesis de proteínas, y va a hacer que la célula crezca. Por ejemplo, vamos a ver un mayor número de mitocondrias, un aparato de Golgi más grande y un retículo endoplásmico rugoso más grande. Hay dos tipos de hipertrofia, una hipertrofia que es fisiológica y una hipertrofia que es patológica. Cuando es fisiológica, entonces estamos hablando de un proceso más bien regulado y que es una adaptación fisiológica. Mientras que si hablamos de hipertrofia patológica es cuando tenemos ya un problema. Si colocamos entonces un mayor estrés al tejido, este va a responder creciendo, ¿no? En el caso de la adaptación por crecimiento, y puede aumentar el tamaño de las células, a lo cual le llamamos la hipertrofia, o puede aumentar el número de las células, al cual le llamamos hiperplasia. Sin embargo, en la vida real, a pesar de que tenemos que comprender los dos por separado, en realidad son o tienden a ocurrir juntos. Por ejemplo, un útero grávido, un útero de una mujer embarazada, va a sufrir hipertrofia e hiperplasia para poder crecer y poder mantener al producto dentro. Los tejidos permanentes van a carecer de células madre. Y eso es muy importante porque las células o los tejidos que pueden sufrir un estrés que los induce a crecer y tienden a sufrir al mismo tiempo hipertrofia e hiperplasia, hay ciertos tejidos que son los tejidos permanentes que no tienen células madre y estos no pueden sufrir hiperplasia. Entonces, esas células de los tejidos permanentes están atrapadas en células en la fase G0 del ciclo celular y por lo tanto no pueden sufrir hiperplasia, solamente pueden sufrir hipertrofia. Y el ejemplo más importante de esto sería el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el tejido neuronal. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, si tú piensas un paciente que se rompe el hueso, bueno, ese paciente va a tener después la formación de un callo y etcétera, etcétera, que va a inducir a que haya hiperplasia de ese tejido para que pueda repararse la fractura. Sin embargo, si tú tienes un infarto del músculo cardíaco, ese pedazo que se murió del corazón no puede ser reemplazado porque es un tejido permanente. Lo mismo para el músculo esquelético. Sin embargo, lo más importante sería el músculo cardíaco hablando clínicamente. Y también el tejido neuronal. Es decir, si un paciente sufre un infarto de un pedazo del cerebro, ese pedazo se va a atrofiar, pero no puede ser sustituido por nuevas células, porque las neuronas no tienden a tener hiperplasia. Así que ese es un pequeño punto a considerar. Lo siguiente es la hiperplasia. La hiperplasia es cuando aumenta entonces el número de células en un tejido o en un órgano en respuesta al estrés. Estas células nuevas se van a derivar de células madre, por lo tanto, como se mencionó, si el tejido no tiene células madre, pues entonces no puede sufrir hiperplasia. Las células madre van a recibir un estímulo para comenzar a dividirse rápidamente y esto muchas veces es resultado de estimulación hormonal y hay hiperplasia fisiológica e hiperplasia patológica, también que se va a mencionar a continuación. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un corte que sería más o menos lo que ves en un ultrasonido de un ventrículo izquierdo, bueno, de un corazón, los ventrículos. Pero lo que estamos viendo aquí es un ventrículo izquierdo. La pregunta es, ¿qué tipo de adaptación es esta? Piénsalo, es una adaptación por crecimiento y es una
hipertrofia. El músculo cardíaco sufre hipertrofia. ¿Cuál es el mecanismo entonces que causa este cambio? El aumento en el tamaño de las células del músculo del ventrículo izquierdo, que es una hipertrofia que recuerda que a esto le llamamos hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser respuesta ¿de qué? Del aumento de la poscarga, por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial. Y recuerda que esto entonces, la hipertrofia va a ser fisiológica, pero va a llegar a un punto donde se vuelve patológica. Y haciendo el ejemplo del corazón, el corazón frente a la hipertensión arterial tiene que sufrir una hipertrofia para poder mantener esa presión arterial o para mantener más bien la irrigación de los tejidos. Y entonces necesitamos que ese corazón se hipertrofie, ese ventrículo izquierdo, de tal manera que es una hipertrofia fisiológica porque no se está descontrolando, sino que al principio está llevando a cabo el proceso necesario para poder mantener la perfusión de los tejidos. Sin embargo, llega un punto donde la hipertrofia es tan grande que entonces ya no puede llevar a cabo los procesos correctos, que serían, ¿te acuerdas que vamos a interferir con diástole? Y entonces el ventrículo izquierdo ya no puede llevar a cabo bien su actividad y entonces se vuelve una hipertrofia patológica, ya es un problema. Ya es una enfermedad donde esa hipertrofia se volvió parte del problema. Y por eso es que muchos de esos pacientes desarrollan también insuficiencia cardíaca. Recuerda entonces que el miocardio no puede sufrir hiperplasia. La hipertrofia del ventrículo izquierdo ocurre consecuencia en el aumento de la poscarga, pero también recuerda que puede ocurrir por algunas mutaciones genéticas, tema que se va a revisar cuando hablemos del corazón. Ahora, vamos a hablar de hiperplasia. La hiperplasia dijimos que también puede ser fisiológica o puede ser patológica. Como siempre, entonces la hiperplasia fisiológica pues es una adaptación correcta, adecuada o esperada de un tejido, y cuando es una hiperplasia patológica ya estamos hablando de un problema. Por ejemplo, el desarrollo de las mamas en la adolescencia sufren hiperplasia y sufren hipertrofia, pero es una hiperplasia y una hipertrofia fisiológicas. El crecimiento del útero en el embarazo también lleva a cabo hiperplasia e hipertrofia, la hiperplasia ambos siendo fisiológicos. Por ejemplo, los precursores eritrocitarios en un paciente con anemia van a sufrir hiperplasia que resulta en aumento en la producción de eritrocitos. También todo esto en respuesta a hormonas. Cuando un tejido sufre hiperplasia de forma controlada, esto es la hiperplasia fisiológica y es debido a la acción de hormonas o de factores de crecimiento. Por ejemplo, en la anemia estaremos mencionando aumenta la secreción de eritropoyetina por los riñones y entonces esto induce la hiperplasia en la médula ósea. Y entonces el resultado va a ser un proceso fisiológico que resulta en contrarrestar el estado de anemia. Ocurre si es necesario entonces aumentar la capacidad funcional de un órgano o si es necesario un aumento compensador tras un daño, ¿no? Son dos situaciones distintas donde tendríamos que sufrir una hiperplasia fisiológica. Por ejemplo, el desarrollo de las mamas, pues necesitamos que aumente la capacidad funcional de esos órganos para prepararnos para la lactancia. Y en este caso sería que es necesario un aumento de la función del órgano para compensar el daño de la anemia. Una hiperplasia patológica, ya estamos hablando de un problema. Por ejemplo, la hiperplasia endometrial sería una hiperplasia en respuesta a un desbalance de las hormonas en la mujer, donde hay un aumento relativo o absoluto de los estrógenos en la sangre en comparación con progesterona. Entonces, esto resultaría en la hiperplasia del endometrio y es algo patológico, no es algo fisiológico. La hiperplasia prostática benigna también es un tipo de hiperplasia donde hay respuesta a andrógenos. Recuerda que aquí estamos hablando de que la hiperplasia es siempre respuesta de hormonas o factores de crecimiento. Las verrugas por papiloma es un tipo de hiperplasia que vemos en la piel y es inducida porque el virus del papiloma, acuérdate de microbiología, puede alterar las vías que regulan la proliferación celular, resultando en hiperplasia de la piel, entonces causando verrugas.
Así que estos son 3 ejemplos de hiperplasia que no está bien. Si te das cuenta, estamos saltando el hecho de que pasamos de una parte fisiológica controlada, adecuada, regulada, que es esperada hasta cierto punto, quiero que lo veas así, y saltamos a algo que es inesperado, algo que no está bien, que sería, por ejemplo, el endometrio con hiperplasia cuando hay demasiado estrógeno, o la hiperplasia de la próstata en el hombre cuando hay demasiados andrógenos. Bueno, no hay demasiados andrógenos, pero que es respuesta a andrógenos. Cuando un tejido sufre hiperplasia por un proceso no controlado, esto es un proceso patológico, entonces es hiperplasia patológica, y es debido a una estimulación inadecuada o excesiva por hormonas o factores de crecimiento. En ese caso sería inadecuada, en ese caso sería excesiva. Las células en este caso están dividiéndose rápidamente. Entonces esto nos aumenta el riesgo de mutaciones. Lo sabemos de genética. Si tenemos un grupo de células que están recibiendo el estímulo de estarse dividiendo constantemente, entonces es obvio que al aumentar ese número de divisiones estamos aumentando el riesgo de que tengamos una mutación cuando estamos creando esas copias de ADN, si te acuerdas de genética. Entonces esto tiene que ver algo muy importante en patología, que la hiperplasia entonces nos aumenta el riesgo de mutaciones y por lo tanto nos va a aumentar el riesgo de progresar a una displasia, y la displasia puede producir cáncer. Entonces estamos hablando de que los tejidos que sufren hiperplasia patológica tienen riesgo de desarrollar un cáncer, y entonces tenemos riesgo de cáncer por papiloma, tenemos riesgo de cáncer endometrial en este caso. Entonces, la hiperplasia endometrial puede progresar a un carcinoma endometrial, ¿no? La excepción dentro de las hiperplasias patológicas, y esta va a ser bien importante, es la hiperplasia prostática benigna, o BPH por sus siglas en inglés. Esta, la BPH, es patológica. No está bien que haya una hiperplasia prostática en respuesta a andrógenos. Sin embargo, no tiene riesgo de carcinoma. Entonces, esa es la excepción. Todas las hiperplasias tienen riesgo, o todas las hiperplasias patológicas, recuerda eso, tienen riesgo de llegar a un cáncer, pero no la hiperplasia prostática benigna. Ahora, el siguiente tipo de adaptación es la adaptación por atrofia. Y la atrofia de un tejido es cuando estamos disminuyendo el tamaño de ese tejido, pero puede ser una disminución del número de las células o una disminución del tamaño de las células. Cuando hay disminución del número de las células, a eso le vamos a llamar una apoptosis, o es un mecanismo donde hay muerte celular regulada o programada. Vamos a tocar ese tema en clases posteriores dentro de este capítulo, la apoptosis. El otro tipo de atrofia tisular es cuando tenemos disminución del tamaño de las células, donde hay degradación de los componentes del citoesqueleto. Esas proteínas van a ser marcadas por ubiquitina. Si te acuerdas de bioquímica, también mencionamos que la ubiquitina se le ponía a algunas proteínas mal plegadas, por ejemplo, y en este caso vamos a marcar proteínas del citoesqueleto con ubiquitina para que sean descompuestas en el proteasoma. Y entonces vamos disminuyendo el tamaño de la célula. Algunos estresores pueden activar también ligasas para marcar a esas proteínas con ubiquitina y que sean degradadas por proteasomas. Y también puede ocurrir la autofagia de organelos en vacuolas lisosomas para ir descomponiendo componentes de la célula. Este tipo de adaptación va a ser muy importante cuando hablemos en las siguientes clases, por ejemplo, de un paciente que tiene deficiencias alimenticias, una deficiencia de proteínas y grasas que sea muy severa, va a causar que las células empiecen a marcarse con ubiquitina, y entonces vamos a degradar bastantes proteínas, por ejemplo, del músculo esquelético, y estos pacientes sufren algo que conocemos como marasmo. Y finalmente, entonces, ¿qué ejemplos tenemos de adaptaciones por atrofia que es no programada, o una atrofia que sea patológica? Por ejemplo, el desuso. Nosotros sabemos, y te acuerdas de fisiología, que los huesos necesitan, por ejemplo, ese estímulo mecánico para poder mantener su estructura, ¿no? ¿Te acuerdas de ese balance del calcio, del fosfato?
Y entonces, si no usamos los huesos, por ejemplo, en un paciente que está postrado o inmovilizado, y va a ser típico de un paciente de la tercera edad que está postrado por algún tema, va a tener disminución de la densidad ósea, ¿no? Y esto va a causar también osteoporosis. Pero también si hablamos de el músculo, un paciente, por ejemplo, inmovilizado de algún brazo, de alguna pierna por una cirugía o lo que sea, va a perder eh, volumen de ese músculo por atrofia. Pero va a ser reversible hasta cierto punto, ¿no? Y entonces en este desuso va a haber una disminución del tamaño celular. También, por ejemplo, cuando hay pérdida de la inervación de un músculo, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, y se mencionó en neuroanatomía, un paciente que tiene un choque de la médula y después no puede o pierde la inervación motora de esos músculos, entonces va a tener una atrofia por desuso. O no es por desuso, es por denervación, pero es el mismo mecanismo. Eh, También, por ejemplo, por disminución del flujo sanguíneo, la atrofia cerebral senil, donde el cerebro se empieza a atrofiar en pacientes de la tercera edad, se cree o se piensa que es por disminución del flujo sanguíneo debido a que las arterias van disminuyendo su calibre por la aterosclerosis. La atrofia renal también puede ser por disminución del flujo sanguíneo. En la pérdida de estimulación endocrina, es decir, se pierde el estímulo hormonal y ciertos tejidos pueden sufrir atrofia. Por ejemplo, la atrofia suprarrenal en pacientes con Cushing farmacológico, pacientes en los que estamos usando esteroides en largo plazo por algún motivo, o ya sea que se los autorrecetan y sufren atrofia suprarrenal. Atrofia endometrial, por ejemplo, tras la menopausia, después de la pérdida del estímulo de las hormonas en la mujer, ese endometrio se atrofia. Y también, por ejemplo, la atrofia de la próstata tras la castración farmacológica, es decir, al paciente le ponemos inhibidores de los andrógenos, digamos, eso que mencionamos en farmacología, y entonces la próstata esperamos que se empiece a disminuir en su tamaño, y esto va a ser muy importante también en el tratamiento de cáncer de próstata, que si sabemos que es en respuesta a andrógenos, pues vamos a castrar farmacológicamente a ese paciente para que no pueda seguir creciendo ese tumor. Y finalmente el estrés metabólico. En este caso, por ejemplo, tendríamos atrofia muscular debido a un pobre consumo de proteínas. eh, eh, y también, por ejemplo, puede ser por nutrición insuficiente de proteínas y grasas, que va a causar marasmo y va a causar que aumente. Si te acuerdas de bioquímica, cuando tenemos la deficiencia de este aporte energético, vamos a causar que empecemos a descomponer proteínas y grasas para el aporte energético. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar a marcar dentro de las células del músculo esquelético, vamos a marcar con ubiquitina a esas proteínas para que se descompongan y obtengamos de ellas aminoácidos. También en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y, por ejemplo, en pacientes con cáncer o pacientes que, por ejemplo, sufren algún accidente grave, automovilístico, por ejemplo, y que tienen que ser sometidos a una cirugía bastante severa, o pacientes quemados que caen en estrés metabólico, esos pacientes pueden después sufrir atrofia de los músculos, y vemos cómo pierden peso rápidamente porque están entonces en estrés metabólico y necesitan el aporte energético, y lo van obteniendo de las proteínas del músculo esquelético y van perdiendo rápidamente volumen muscular. Entonces, en este caso estamos pensando que se disminuye el estímulo trófico anabólico, que en realidad se le llama estímulo trófico, pero es anabólico en el sentido de que tenemos constantemente un estímulo que está manteniendo tus músculos, por ejemplo, como están. No, tienes estímulo por la insulina, estímulo por hormona del crecimiento, estímulo por testosterona, que está haciendo que el músculo se mantenga en cierto volumen. Pero si tenemos una de estas enfermedades, entonces estamos creando que hay pérdida de ese estímulo trófico, y entonces viene la atrofia como tal, y aumenta entonces la degradación de proteínas al ser marcadas por ubiquitina,
para la degradación en los proteasomas. Y también aumenta la aparición de vacuolas autofágicas en estas células. Así que esto concluye la primera clase. Vamos a ver otro tipo de adaptaciones en la siguiente clase.